eh, que es muy importante y es siempre muy recomendable, más sobre todo entre profesionales abogados, ¿no? Entre profesionales del derecho es muy importante tratar siempre de ser puntuales. Bueno, les doy la bienvenida, vamos a pasar esta penúltima clase, vamos a avanzar en uno de los temas más importantes, ya nos hemos introducido el día de ayer y vamos a reservar la clase de mañana para el derecho constitucional general, o particular, perdón, de Bolivia. Hemos recibido ya de Alejandro, su representante, la nómina, y para mañana, por esa misma vía, les vamos a asignar los trabajos y les vamos a explicar en qué consiste nuestro método, nuestro sistema de evaluación y al culminar esta semana maratónica, ¿no? ¿Han visto ustedes el video que les hemos enviado? ¿Qué comentarios podrían tener? ¿Qué les ha parecido esa recreación fílmica de una situación que les hemos explicado aquí, ¿no? Con mucha claridad y que ha marcado un hito, ¿no? Esa seguramente, juntamente con otras sentencias, hay varias sentencias que se le refutan al juez Marshall, ¿no es cierto? Eh, Han sembrado una lógica de la, del constitucionalismo americano que en el derecho anglosajón tiene mucho más peso y mucha más influencia que incluso que la misma norma, ¿no? Nosotros concebimos en la historia del derecho dos grandes vertientes, ¿no? La vertiente romano-germánica, que es en la que más se asienta nuestro país, que es la que da mayor valor a la norma, ¿no? Eh, y obviamente desde el principio romano, ¿no? De que la ley debe ser cumplida y la ley, por más de que dura, debe siempre aplicarse. Ese adagio que ya mencionamos con ustedes, el dura lex ser lex. Y ahí lo que cuenta es el valor normativo, ¿no? Pero en el derecho anglosajón, eh, las fuentes del derecho no son tanto las normas, ¿no? Son las normas, existen las normas y son una guía fundamental, pero más allá de las normas, filosóficamente hablando, es una fuente del derecho mucho más directa el antecedente, lo que se ha construido, la costumbre, ¿no? Y son dos universos totalmente diferentes, ¿no? Totalmente abismales. Por eso es que muchas veces nosotros cuando nos formamos nuestro sistema jurídico y aprendemos las sentencias de memoria y el abogado más probo, o el que más sabe es el que tiene más memoria, ¿no es cierto? El que de mejor manera puede recordar todas y cada una de las sentencias constitucionales y las normas. Pero en el sistema anglosajón las normas muchas veces son más abiertas, son más flexibles. Y lo que cuenta es más conocer el antecedente, ¿no? Yo he trabajado con varios abogados expertos en el sistema anglosajón y hemos visto situaciones de la vida diaria, ¿no es cierto?, que son absolutamente diferentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos siempre normas muy específicas, ¿no? Un ejemplo, el plazo para la apelación en los procesos sumarísimos, por ejemplo, el proceso laboral con el Código Procesal Laboral de 1989, el general Torrelio, nos dice que el plazo para presentar una apelación en un proceso social en contra de una sentencia es de 5 días, ¿no? Y los 5 días hábiles se computan. Si uno le ha notificado a las 11 de la mañana, pasados 5 días hábiles, de lunes a viernes, digamos, de las 11 de la mañana a las 11 de la mañana. Si uno llega a 11:30 y ya no le aceptan su apelación, ha perdido el derecho a apelar, aunque compulse, aunque haga cualquier situación, ya ese derecho se le ha coartado. En las normas americanas, particularmente en las normas de arbitraje y también en normas penales, en normas laborales de las diferentes áreas del derecho, existen normas que dicen la apelación podrá ser presentada, la revisión podrá ser presentada en el plazo más razonable posible. Concretamente en arbitraje existen normas que señalan eso. No señalan días, no señalan horas. Y bueno,
es difícil entender, ¿no? Podrá ser presentada en el plazo más razonable posible. La pregunta inmediata que nos hacemos es, ¿cuál es el plazo más razonable posible? Yo, como abogado experto en dilatar un proceso, puedo entender que el plazo más razonable posible para presentarme apelaciones es un mes o quizá hasta un año, ¿no? Y yo cuando veía este tipo de normas les preguntaba a los abogados y les decía, ¿y cuál es el plazo más razonable posible? Lo que se usa, lo que los jueces, lo que los árbitros entienden es de 15 días. Pero si no está escrito, nosotros podemos entender que el plazo más razonable posible son 30 días para presentar una moción de nulidad o de apelación o de cualquier naturaleza. Y los abogados norteamericanos me decían, no, Héctor, si hacemos eso, vamos a quedar mal ante el tribunal, ante el juez. Y bueno, eso nos lleva a una pregunta hasta ética, ¿no? ¿A cuántos de nosotros en nuestros litigios nos preocupa el quedar bien o quedar mal con el juez o con el tribunal? Lo que nos preocupa a nosotros es ganar el proceso, a como dé lugar. Entonces son divergencias abismales. Obviamente no podríamos sobrevivir en nuestro sistema jurídico con una norma. Imagínense ahora que se estaba hablando de hacer un nuevo código procesal del trabajo, si alguien pusiera una norma que diga la apelación se presentará en el plazo más razonable posible. Obviamente todo el sistema jurídico entraría en un colapso, ¿no? Sería gravísimo, sería imposible. La gente no viviría con un sistema así. Y obviamente los abogados abusivos abusarían y dirían, y harían amparo y llegarían al Tribunal Constitucional y esperarían que el Tribunal Constitucional diga cuál es el plazo más razonable posible. Nuestra mente no está preparada para un sistema abierto, para un sistema en el que nos basemos en la buena fe, un sistema en el que nos basemos en las costumbres, en la tradición, en que respetemos los principios. Y eso mismo ocurre con la ética de los abogados, ¿no? En los países anglosajones existe una gran ética, ¿no? Y es una gran ética que no está constreñida, que no es un elemento coercitivo, no hay una obligación de seguir las normas éticas. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Eh, Nosotros hemos conocido casos en los que, en algún sentido, por ejemplo, se busca a un abogado y se le dice, este es el caso que yo tengo, supongamos una familia, un caso de herencia, y yo quiero saber si me asiste o no me asiste a mí la posibilidad de tener una participación en esta herencia, una herencia grande. El abogado revisa, lee en serio el proceso, lo analiza con calma, lo revisa, lo estudia, y bueno, si entiende que no hay un derecho, convoca a las personas que le han hecho la consulta y les dice, aquí tienen sus documentos, ustedes no tienen derecho, no va a salir nada de este proceso si ustedes intentan algo. Esas personas agradecen, pagan seguramente lo que hay que pagar por la consulta y se van a su casa tranquilas y asumen una situación como se asume la decisión de un médico, la decisión de un arquitecto. En el mundo litigante de nuestro país, el abogado que dice que no se puede, no es el buen abogado, no es el abogado ético, es el mal abogado. Si eso pasa en Bolivia, le decimos, no, ¿cómo no voy a tener derecho? Yo sí tengo derecho, a mí me han dicho que tengo derecho y me voy donde otro abogado. Y el abogado que lee y dice, está complicado tu caso, pero yo te lo voy a sacar porque conozco al juez, conozco al fiscal, conozco y yo sé cómo sacar este caso. Ese es el buen abogado. Ese es el abogado que nos ha de conseguir un resultado. Las corrientes jurídicas en general nos llevan hasta este tipo de conflictos y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué somos así o por qué hay tanto problema en la administración de justicia en nuestro país. ¿Por qué es tan diferente a otros países? Porque nuestra cultura jurídica viene de una lógica que siempre prioriza ganar por ganar, ¿no? No hay juez en Bolivia, no debe haber un solo juez en Bolivia que no tenga una denuncia por prevaricato. A los bolivianos y a otros ciudadanos también de otros países, peruanos sobre todo, pero sobre todo a los bolivianos,
no hablaremos de lo que no conocemos. No nos gusta perder. Cuando perdemos un proceso, le hacemos un juicio al juez. Per se no creemos en la administración de justicia. Y obviamente los fallos tienden a desestabilizarse, porque obviamente los jueces tampoco actúan en consecuencia. Pero no es solamente un problema de la norma, no es un problema del juez, no es un problema del Estado, es un problema también de la cultura de las personas. Yo en algún momento analizábamos cuando hicimos la ley 1173, ustedes sabían que hay personas que abusan del derecho penal, hay personas que ganan determinado estatus en base al derecho penal. Yo me acuerdo muy bien, analizamos un caso de, de una persona en el Alto, un señor de apellido Tancara, que había hecho infinidad de procesos, que tenía un equipo de abogados tremendos en el Alto y era un señor que se dedicaba al comercio con mucho éxito y a bienes raíces, y nadie le discutía absolutamente nada. Tenía cierto temor reverencial la gente ante él porque decían, el Tancara tiene muy buenos abogados y ha metido a la cárcel a mucha gente, ¿no? O un abogado, ¿no? El doctor Yasmani Torrico Leclerc, que también nosotros conocimos una denuncia gravísima de él, bueno, varias denuncias, de que era un abogado que en algún caso secuestraba a las partes contrarias y bajo amenaza les hacía cumplir sus obligaciones, bajo amenazas físicas y bajo torturas físicas en algunos casos. Algunos de ustedes se debe acordar de esos casos. Esas situaciones lamentablemente son reales en nuestro país, ocurren. Por eso es que el problema de la justicia no es tanto un problema del Estado, no es tanto, es un problema de los jueces, de las personas, pero no es tanto un problema de las normas, es un problema de los litigantes y los jueces, los administradores y los administrados en materia de justicia. De cualquier manera, imagínense de quiénes estamos hablando en el caso del video que ustedes se han sido amables en verlo. Estamos hablando de los padres de este país, ¿no? Presidente era Thomas Jefferson. James Madison era otro de los fundadores de este país, era el secretario de Estado. Y vean ustedes el desarrollo de ese caso y cómo finalmente, por la vía de la jurisprudencia y muchos otros casos que les podría mencionar aquí, ¿no? Vamos a ir viendo cuando veamos la interpretación, pero muchos de esos casos que han ido formando una corriente jurídica que nadie se ha opuesto, nadie se le ha ocurrido hacerle un juicio de responsabilidades, ni meterlo a la cárcel, ni levantarlo de su juzgado al juez Marshall, ni a ninguno de los jueces del Tribunal Supremo. Jamás se ha visto una situación de esa naturaleza. Existe una cierta reverencia ante la autoridad judicial, porque obviamente la autoridad judicial también es una autoridad proba, ¿no? Es una autoridad formada. Se utiliza la meritocracia. Entonces, es importante que hayan visto ese video. No sé si lo han podido ver, lo han podido analizar. Tienen comentario al respecto sobre el sistema de control constitucional difuso, ¿no? El control difuso de constitucionalidad. Sin ningún comentario, continuamos avanzando, doctores, y nos concentramos en el sistema que vamos a darle la mayor prioridad. El tercer sistema de control constitucional, el sistema de control concentrado de constitucionalidad. Este sistema, surgido gracias al genio de Hans Kelsen, y el Tribunal de Garantías Constitucionales para Austria, se denomina sistema de control concentrado de constitucionalidad porque concentra en un solo órgano, ¿no es cierto? Un tribunal constitucional, tribunal de garantías constitucionales, sala constitucional, como se denomine en algunos países, la labor exclusiva, ¿no es cierto?, de versar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma inconstitucional. Es decir, ya no son los jueces en general, ya no es un sistema difuso de todas las jurisdiccionales. Ahora es un sistema concentrado, establecido en un órgano que, a decir del profesor Néstor Pedro Sagües, puede tener fisonomía jurisdiccional o puede también tener fisonomía administrativa. La mayoría de los tribunales constitucionales, desde el que fue por el tienen siempre un constitucional, es decir,
son tribunales, dictan sentencias, sus sentencias son razonadas, son un tribunal, pero son un tribunal, como vamos a ver, en muchos casos de puro derecho, ¿no? El recurso directo a constitucionalidad, con su nombre genérico, que en nuestro país llamamos la acción a la constitucionalidad, es un proceso que se juzgan, donde no se ha de juzgar una situación fáctica. Su nombre abstracto quiere decir eso, porque se abstrae de cualquier análisis concreto, ¿no es cierto?, de cualquier situación específica de la realidad. Y el análisis normativo, y no hay hechos que probar, no hay argumentos que dar en base a realidades. Ahí se está viendo la norma y los tres elementos, realidad, valor y norma, tienen gran preeminencia los últimos dos, el valor y la norma. Y se hace un test de constitucionalidad y en la vía abstracta, abstracta porque no está vinculada a ningún hecho concreto, a ningún caso concreto, a ninguna situación concreta, finalmente se falla, diríamos, declarando constitucional o inconstitucional una norma. Se falla, como su nombre lo dice, porque es una acción jurisdiccional, es una acción judicial la que se está llevando adelante. El sistema de control constitucional concentrado es seguramente el descubrimiento más reciente de la ciencia del derecho constitucional y obviamente más importante en los últimos 100 años. De aquí a 2 años recién se va a cumplir 100 años del primer Tribunal de Garantías Constitucionales creado por Kelsen. Y el sistema de control concentrado de constitucionalidad, que tiene una gran preeminencia en los países europeos y que ha llegado a los países americanos y que se ha desarrollado llegando incluso a nuestro país. Nuestro país ya entra en el sistema de control concentrado de constitucionalidad el año 1995 con la reforma, la primera reforma que se hace a la Constitución de 67, y obviamente la Asamblea Constituyente del 2007 al 2009 va a mantener y va a mejorar y va a generar un desarrollo mayor de la jurisdicción constitucional. No ha llegado a todos los países, hay países que se mantienen en el sistema de control difuso, pero la gran preeminencia en países europeos y en países americanos es del sistema de control concentrado de constitucionalidad. Esta es tan importante, esta innovación, es tan grande esta innovación, que como les decía, ha dado lugar al surgimiento de una nueva forma del derecho constitucional, de una nueva parte del derecho constitucional, cuál es el derecho constitucional el derecho procesal constitucional, perdón. La parte adjetiva del derecho constitucional surge justamente en función de este descubrimiento, ¿no? De este descubrimiento científico. Pero este descubrimiento científico se basa en 6 presupuestos. Hay 6 presupuestos jurídicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que los vamos a ver. Les pido, doctores, doctoras, un minuto. Tengo una comunicación urgente que debo hacer, que debo atender, y volvemos en menos de un minuto, por favor.
Muy bien, les pido mil disculpas. Yo siempre soy muy respetuoso de la clase, pero parecía que era un tema verdaderamente urgente. Retomando entonces, les decía, el sistema de control concentrado de constitucionalidad se basa en 6 presupuestos jurídicos, es decir, para hablar de un verdadero sistema de control concentrado de constitucionalidad, tenemos que tener estos 6 elementos que son fundamentales para teóricamente concebir la existencia de este sistema de control constitucional. El primero es a lo que ya hemos visto con ustedes, tener una constitución total o parcialmente rígida. Si tenemos una constitución flexible que puede ser cambiada, que puede ser transformada como cualquier norma jurídica, como cualquier ley ordinaria, no tiene el menor sentido de hacer un control constitucional. No tiene el menor sentido de concentrar el cuidado de la supremacía de la Constitución, porque obviamente bastará que un tribunal dicte un fallo que no le agrade al poder político para que el poder político lo reemplace o lo cambie como una ley. La condición primera, la más importante, la condición imprescindible para tener un sistema de control concentrado de constitucionalidad es tener una constitución total o parcialmente rígida. La segunda es la independencia del órgano de control constitucional. Si nosotros tenemos un órgano dependiente en algún sentido, dependiente en alguna magnitud, dependiente en alguna dimensión de otro órgano del Estado, otro poder del Estado, o de algún poder fáctico que pueda desarrollarse dentro de un Estado, obviamente no estamos hablando de la posibilidad de existencia de un sistema de control concentrado de constitucionalidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se da la reforma del año 1995 en nuestro país, a la Constitución de 67, en el artículo 116, recuerdo bien de esta Constitución, que estaba diseñado o destinado a la organización de la Corte Suprema de Justicia, se puso una cápite, la cápite cuarto, que decía: el control constitucional estará encargado al Tribunal Constitucional. Era el Tribunal Constitucional, no el Constitucional Plurinacional que ahora tenemos. Era un tribunal de 5 miembros, 5 suplentes, era un tribunal que no tenía potestades interpretativas, era un tribunal que adicionalmente tenía con un sistema de control difuso, no se había reformado la potestad de que los jueces versen sobre la constitucionalidad, no se hablaba nada de lo que de constitucionalidad, eran condiciones verdaderamente descastrantes para la labor de un tribunal de garantías constitucionales. Y se creó en esa misma reforma constitucional el Consejo de la Judicatura. Y este Consejo de la Judicatura le daba el presupuesto al Tribunal Constitucional, es decir, no tenía autonomía financiera. Por lo tanto, no cumplía este requisito fundamental de la jurisprudencia. Por la vía de su trabajo, los magistrados en ese momento, grandes magistrados, que fueron los grandes profesores del derecho constitucional, ahí estuvieron hombres como Felipe Tednica Basto, estuvo el profesor Pablo de Misaki, profesor Cochabamba, estuvo el que es un muy buen abogado, ya no hemos referido a él, José Antonio Rivera Santibáñez, estuvo la doctora Elizabeth Iñiguez de Salinas, el doctor Alcides Salgado Daza, la doctora Marta Rojas, es decir, una camada de buenos abogados elegidos. Muchas veces se acusó de que habían sido elegidos políticamente, pero no se puede negar que hayan tenido una gran meritocracia. Y ellos se abrieron camino ante dificultades muy complicadas en el antiguo Tribunal Constitucional por la vía de la jurisprudencia, algo que es similar a lo que hicieron los jueces. Obviamente tuvieron la autoridad, la decisión y el coraje para hacerlo y marcaron un avance que la Constitución no les daba. La actual Constitución sí genera las condiciones objetivas para que haya un Tribunal Constitucional absolutamente independiente, más allá de las críticas que podamos hacer al funcionamiento del actual Tribunal Constitucional. Lo cierto es que el diseño constitucional actual cumple este segundo requisito. El tercer elemento es la facultad decisoria del órgano de control, ¿no? No tiene sentido que tengamos un Tribunal Constitucional o que haya un órgano de cuidado de la Constitución que solamente recomiende.
que solamente exhorta. Existen las sentencias exhortativas, ustedes han debido ver muchas de las sentencias que exhortan, ¿no es cierto?, que llaman impetran el cumplimiento de una determinada situación, de una determinada obligación. Pero esas son las excepciones. La norma debe ser de que un tribunal constitucional tiene potestades decisores. Eso es anular una ley, sea con efecto derogatorio si la va a anular parcialmente, o en efecto abrogatorio si establece o llega a la conclusión de que toda la norma es incorrecta. Tiene que tener potestad interpretativa como tiene el Tribunal Constitucional actual de Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la que tiene que versar en definitiva sí, el sentido de una constitución. Tiene que tener la potestad de explicar a la constitución, encontrar el verdadero sentido, descubrir su esencia, su fundamento. Esa es finalmente la labor interpretativa, pero obviamente con potestades decisorias, ¿no? El cuarto elemento que está refutado por la doctrina, y este es un resumen de varios textos, ¿no es cierto?, que hablan del sistema de control de la constitucionalidad, está en el hecho en que si es un tribunal para que solamente consulten las autoridades, los parlamentarios, los gobernadores o los presidentes o los asambleístas departamentales o los congresos estaduales, las cortes nacionales, como se llaman en España, no tiene sentido, ¿no? Si no hay la posibilidad de que por alguna vía el ciudadano, el gobernado, la persona que es de a pie, que es un ciudadano, pueda finalmente llegar al Tribunal Constitucional. Y en eso, por ejemplo, nuestra Constitución ha recogido, recuerdo el debate que tuvimos incluso con ella, y ha recogido, y ustedes van a ver en el artículo 132 de nuestra Constitución, en el 132 y el 133 está descrita la acción de inconstitucionalidad. Dice: toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad de acuerdo con sus procedimientos establecidos por ley. Es decir, se está refiriendo, por supuesto, a la inconstitucionalidad. Pero lo hemos puesto, y lo hemos puesto aquí en la parte de las garantías constitucionales, al lado de la acción entre la acción de protección de privacidad y la acción de cumplimiento, se la ha puesto deliberadamente para cumplir este requisito. Este requisito que han señalado desde Banossi hasta el profesor Sagües como requisito fundamental para concebir, ¿no es cierto?, un sistema de control constitucional concentrado. Posibilidad de los ciudadanos ante el órgano de control constitucional. El quinto elemento es también fundamental: sometimiento de todo el Estado al control constitucional. Si hay una parte del Estado, hay alguien en la policía, el Ministerio Público o el presidente del Estado o de la República o qué sé yo, el presidente de la Corte Suprema, si hay alguien, alguna autoridad o alguna particular del Estado, algún estamento, qué sé yo, la Iglesia Católica, cualquiera que ustedes imaginen, se refuta que no está bajo el alcance del constitucional, no le son imputables, no le son exigibles, el tema no existe. Desde el presidente hasta el último ciudadano, toda la es vinculada, obligada al cumplimiento de los fallos. Por eso es que se habla del gran poder, del extremo poder que tienen los tribunales constitucionales hoy en nuestros días. Y finalmente, la sexta condición es el poder interpretativo de la Constitución, ¿no? El Tribunal Constitucional hace un análisis, hace un test de constitucionalidad. Pero ese no es un test semántico, no es un test que va a llevarlos a decir: esta norma, por esta descripción o este lenguaje que utiliza, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo a la Constitución? La labor interpretativa va mucho más allá. Entran hechos, entran normas, entran valores, entra derecho comparado, entra la sana crítica, una lectura correcta de la realidad, entran métodos para llegar a esa lectura correcta de la realidad, entran técnicas, entran enfoques. Es decir, es un sinfín de elementos, y yo
La han dado la cátedra de interpretación, es maravillosa, ustedes entiendo que ya la han pasado, pero es quizá la labor más noble y quizá la labor más importante que pueda realizar un jurista en la actualidad, es esa labor, la labor interpretativa, que obviamente se pide y se pone que temen a los magistrados, ¿no? Los magistrados son autoridades que deben estar en actos y en representaciones y en viajes. Y no, son los jueces. Eso decía el profesor Néstor Sagües, no pues, a los que hagan las sentencias y apliquen la norma, ¿no? El profesor Néstor Sagües nos hablaba alguna vez de que en la Corte Suprema Argentina se estudió y se llegó a establecer de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina eh, no alcanzaban, ni trabajando 16 horas diarias, días a la semana, de lungo, no todo lo que... No estoy diciendo que redacten o que revisen o que editen, no les alcanzaban, sus ojitos no daban para leer todo lo que firmaban los jueces de la Corte Suprema de Argentina. Obviamente, ahí Sagües llama también los tribunales invisibles, ¿no? Ese gran ejército de letrados, asesores y demás, que muchas veces son los que tergiversan, que muchas veces que hacen fallos a pedido y todo el defecto de los tribunales constitucionales. Los magistrados que son elegidos por un procedimiento deben revisar y leer y conocer a profundidad toda y cada una de las cosas que firman y de las sentencias que emiten, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto, el defecto está ahí. Sometimiento de todo el Estado al control constitucional y poder interpretativo de la Constitución. El poder de analizar y desentrañar finalmente el sentido de la Constitución son los dos últimos presupuestos jurídicos para la existencia del control constitucional. Está claro, doctores, doctoras, por supuesto, solicita nomás la palabra en el momento en que ustedes lo estimen conveniente. ¿Cuáles son los efectos del control constitucional? En el sistema concentrado de control constitucional, el procedimiento o el recurso por excelencia, podemos decir, es el recurso abstracto de inconstitucionalidad, lo que en Bolivia se llama la acción abstracta de inconstitucionalidad. Es el procedimiento por excelencia porque este procedimiento permite hacer un test de constitucionalidad, no como en el caso de Marbury versus Madison, que han visto ustedes, ¿no es cierto? No como en ese caso, sino en puridad, es decir, no hay un juez que le hayan negado la posesión de su cargo, no hay una familia que se vea perjudicada, es un proceso abstracto, se hace abstracción de cualquier circunstancia, de cualquier situación fáctica y se hace un análisis de la norma inferior y la norma superior. Y ahí, obviamente, el control de constitucionalidad ha de tener los efectos de validar la constitucionalidad de una norma, decir que está de acuerdo a la Constitución, o ha de tener la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad total o parcial de una norma, con efectos abrogatorios o derogatorios. Pero adicionalmente ha de dar una explicación de esa interpretación, de por qué ha llegado a esa conclusión. Y esa explicación, como vamos a ver más adelante, es la razón de la decisión, la ratio decidendi, que es lo verdaderamente vinculante al efecto de la aplicación del criterio del Tribunal Constitucional en todas las ramas del derecho de un país, ¿no? Pero ahora bien, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando, si se declara constitucional una norma, no hay ningún problema? Pero la pregunta que se ha hecho la doctrina es, ¿qué pasa cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma? ¿Qué pasa con lo que ya se ha hecho con esa norma? ¿Qué es lo que ocurre con las acciones que se han tomado en base a una norma
cuando se la refutaba constitucional, cuando no había habido todavía un juicio de constitucionalidad. Y ahí hay dos efectos, el efecto ex nunc y el efecto ex tunc. El efecto ex nunc, son términos alemanes, nos dice que en un sistema constitucional se debe presumir la constitucionalidad de una norma, y eso es lo que está establecido en el artículo 4 de la ley 027, y creo que también en el artículo 4 de la ley 202, el Código Procesal Constitucional Boliviano. Y ya estaba establecido desde la ley 1836, la ley del antiguo Tribunal Constitucional, previo al Tribunal Constitucional Plurinacional. Se presume la constitucionalidad de toda norma mientras no se la haya declarado inconstitucional. Y en el efecto ex nunc se establece, corriente española, que todo lo hecho con una norma que se la presumía constitucional no es revisable cuando esa norma ha sido declarada inconstitucional. La inconstitucionalidad se aplica desde el momento en que se ha emitido la sentencia para adelante, es decir, no tiene un efecto revisorio, no tiene un efecto retroactivo. Y el efecto ex tunc de corriente alemana, de la Constitución alemana, del sistema de control constitucionalidad alemán, establece que la presunción de constitucionalidad no es absoluta, que evidentemente una norma se la presume constitucional, no se la cuestiona per se, pero una vez que el Tribunal Constitucional la ha declarado inconstitucional, lo hecho con esa norma puede ser pasible a una revisión. ¿Se dan cuenta? Estos son los temas importantes que hacen al control concentrado de constitucionalidad. Estos son los temas que se deberían debatir en las sentencias constitucionales, no las cosas más utilitarias, pragmáticas, el predio de tal lugar o el mercado mutualista. Esta es la profundidad de las sentencias, de una justicia constitucional que no es obviamente el reemplazo de toda la administración de justicia, como parece ser hoy en día en nuestro país. Y esto genera problemas, genera situaciones conflictivas, porque puede darse el caso, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de una hipótesis extrema, que en un país, en Bolivia, por ejemplo, se apruebe la pena de muerte. Mucha gente sale, muchas veces piden la pena de muerte, no podemos hacerlo por el límite de los tratados internacionales, pero vamos a suponer que hay un momento de lucidez de algún gobierno, de un parlamento, y se aprueba la pena de muerte. Obviamente, algunos parlamentarios, alguna gente hará la acción de inconstitucionalidad, porque como vamos a ver, la acción de inconstitucionalidad no es una acción abierta que pueda hacerlo cualquier persona. En nuestro país puede hacerlo cualquier diputado, senador o asambleísta departamental. En otros países necesitan una mayoría calificada, se necesita un tercio, por ejemplo, en algunos países para abordar este sistema. Pero vamos a suponer que se aprobó la pena de muerte y que se presenta una acción de inconstitucionalidad abstracta. Y vamos a suponer de que en el camino, hasta que se notifica al órgano legislativo, se responde, se sortea y todo lo que pasa en nuestro Tribunal Constitucional, se ha aplicado la pena de muerte a una persona, se ha quitado la vida a una persona. Y después se declara la inconstitucionalidad de esa norma, como no podía ser de otra manera. ¿Qué ocurre? ¿Cómo le devolvemos la vida a esa persona? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué ocurre cuando hay y este es un caso de la vida real el que les voy a contar, qué ocurre cuando hay una interpretación que nos da a entender de que hay una norma manifiestamente contraria a la Constitución, pero hay una interpretación pro homine que nos lleva a mantener esa norma aún siendo contraria a la Constitución? Y les cuento rápidamente un caso de la vida real. El movimiento nacionalista revolucionario hace muchos años creó un bono que se llama el bono sol, algunos se deben acordar, era un bono fruto de la capitalización de las empresas del Estado, creo que era 1.800 bolivianos, que se daba a las personas mayores de 60 o de 65 años.
Cuando terminó su gestión, el presidente Sánchez de Lozada, vino el general Hugo Banzer Suárez, abolieron el bono sol, dijeron que no había dinero y crearon otro bono que se llamaba el Bolivida. Era un bono más pequeño, que se pagó creo que 500 bolivianos. Pero obviamente después volvió de Lozada del año 2002 y la primera promesa electoral que había hecho era pagar el bono sol, pero como no tenía dinero, ya el general Banzer lo había dejado en evidencia, lo que hizo echar la jubilación de las personas, el fondo de capitalización individual. Algo gravísimo. Estaba echando mano de la propiedad privada, nuestros saldos de la jubilación de todos nosotros, los que aportamos. Y lo aplicó, y recuerdo que el 1 de enero del año 2003 empezó a pagar el bono sol, un bono sol de 1.800 bolivianos. Nosotros hicimos la acción de inconstitucionalidad a ese antiguo tribunal constitucional y obviamente teníamos la razón. No se podía pagar un bono sol por una promesa electoral con un dinero que no existía, echando mano de dineros privados. Pero como el trámite pasó enero, febrero, marzo, abril, como pasaba en nuestro caso, finalmente estaba para salir sentencia en el mes de mayo. Y hasta el mes de mayo, las personas mayores de 65 años que tuvieron su año en enero, febrero, marzo y abril, ya habían cobrado su bono. Y recuerdo en una audiencia, porque se podía llevar audiencias de acuerdo a la antigua ley, la ley 1836, se tocó este tema. Y se dijo, esto es inconstitucional. Estaba el magistrado relator, el doctor Felipe Tredenica Basto, otro gran profesor de La Paz también, que fue magistrado del Tribunal Constitucional anterior. Dijo, esta situación es inconstitucional. Tenemos que declarar la inconstitucionalidad. Pero los otros magistrados le dijeron, pero ¿y qué vas a hacer con las personas que han cobrado su bono sol entre enero y marzo? Bueno, pues el doctor les explicó de que nosotros teníamos el efecto ex nunc, que nuestro sistema constitucional presume la constitucionalidad de una norma y que lo hecho con esa norma cuando se presumía constitucional finalmente no se revisaba. No les íbamos a pedir que devuelvan a los viejitos que habían tenido la suerte de cobrar porque su santo era entre enero y abril. Pero la pregunta que hizo variar el resultado, que fue un resultado peleado, complicado, difícil, y se hizo una interpretación prominente, fue ¿y qué hacemos con las personas mayores que han nacido entre mayo y diciembre? ¿Acaso por el hecho de haber tenido la mala suerte de no haber nacido los primeros meses del año, se les va a negar un beneficio que al fin y al cabo era importante, 1.800 bolivianos? Y el Tribunal Constitucional hizo una interpretación muy abierta en ese entonces, declaró constitucional el bono sol, pero lo declaró constitucional solamente por los efectos de un año. Y estableció la revisión para el año 2004. Para el año 2004 ya había cambiado la situación, ya no había bonos, se había ido el presidente Sánchez de Lozada, estaba el presidente Carlos Mesa. Pero se hizo una interpretación pro homine. No se podía pedir ese reintegro a las personas que habían cobrado, pero tampoco se podía dejar sin el pago a las personas que no habían cobrado. Y ahí entró una potestad interpretativa y entraron otros elementos. Aunque la norma era manifiestamente contraria a la Constitución, violaba a la propiedad privada, se la mantuvo temporalmente por una interpretación de esa naturaleza. ¿Se dan cuenta? Estos son los elementos muy, muy importantes que obviamente se deberían tomar en cuenta. Y esto puede contar desde el bono sol hasta la reelección, hasta cualquier situación, porque obviamente cualquier cambio constitucional, cualquier análisis que se haga sobre la constitucionalidad de una ley, cualquier decisión que tome sobre la constitucionalidad de una ley, por supuesto, ha de tener un efecto temporal. ¿Cómo se maneja ese efecto temporal entre el ex nunc y el ex tunc? Es la pregunta. Sí, adelante, don Iván. Profesor, buenas noches. Una consulta. Me ha surgido una duda respecto a lo que nos contaba.
si el efecto iba a durar un año, pese a que ha sido declarado inconstitucional, ¿aún se echaba mano de ese dinero de la jubilación o cómo se ha resuelto eso? Se echó mano del dinero de la jubilación hasta el 31 de diciembre. No se declaró inconstitucional. Si se declaraba inconstitucional, no había posibilidad. Se declaró la constitucionalidad y se hizo exhortación a que el órgano legislativo revise las fuentes de financiamiento. Fue una de esas sentencias sabias en su momento, pero que buscó una situación de justicia, ¿no? De justicia en función a la interpretación PROME. Doña Evania Salazar. Doctor, entonces, usted nos había dado este ejemplo y nos dice que el tribunal había ampliado por un año, porque ya, como había dicho, los viejitos que habían recibido antes no podían hacer otra situación para que todos reciban durante un año. ¿Se puede decir, doctor, que ha dado, o más bien se tenía prevalencia de un hecho social posible, de un tipo Claro. de evitar, qué sé yo, que existan manifestaciones y demás, cuidando la situación social, doctor? ¿Se puede decir que ha habido una preeminencia sobre eso? Por supuesto que sí, ¿no? La labor interpretativa del Tribunal Constitucional y de cualquier tribunal que interpreta tiene que tener en cuenta el plano fáctico de la realidad. Vamos a ver en la parte final del día de hoy, cuando hablemos de la interpretación constitucional, hay pues obviamente en una constitución viviente, en una constitución que se la entiende como un proyecto de vida, ¿no es cierto? Hay la obligación de hacer una rememoranza social. No se puede cometer una injusticia. Manifiestamente es una injusticia decirles que unos ciudadanos tienen un bono porque han nacido los primeros meses y otros no tienen porque han nacido los últimos meses. Eso no resistiría ningún análisis. Y la interpretación pro homine es siempre una interpretación pro el hombre. Hubieron una serie de recaudos que se tomaron, ese bono no se pagó más de un año, el mismo órgano legislativo lo cortó, no se generó un daño mayor, pero el daño hubiera sido cortarlo a la mitad. Y peor hubiera sido el daño si hubiéramos tenido una corriente extum que les hubiera dicho, no, ustedes tienen que devolver ese dinero. Posiblemente eso no hubiera ocurrido nunca. Pero lo social y lo político es fundamental a la luz de la interpretación. Y eso ocurre en todas partes del mundo. No se olviden el ejemplo que les he dado sobre el fallo de la Corte de Illinois sobre las relaciones de personas del mismo sexo. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado leyendo la sociedad. No es que ha sido un cambio gratuito. Actualmente en la Corte Suprema se ha dictado un fallo aquí en Estados Unidos que inviabiliza el aborto en algunos estados. Y han habido fuertes corrientes de movilización. La Corte Suprema se mantiene en la actualidad, pero esa es una situación que yo les aseguro no va a durar mucho. Más temprano que tarde, la Corte Suprema, por muy conservadora que sea, va a tener que aceptar una realidad que, nos duela o no nos duela, es preeminente en el mundo moderno: el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo y la interrupción segura del embarazo. Puede que hayamos muchos que no convergemos en esa situación, pero no podemos ser ciegos a la corriente mayoritaria social. Y lo social y lo político en la labor interpretativa son una de las esferas que la labor interpretativa debe tomar, por supuesto, en cuenta, ¿no? Scarlett. Gracias, doctor. Bueno, doctor, sobre el segundo efecto, el extum, lo hecho con esa norma puede ser pasible con una revisión caso por caso, es decir, una vez obtenida esa inconstitucionalidad, recién se lograría una revisión caso por caso, o sea, en el caso específico. Así es correcto, ¿no? Y en el sistema alemán, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, lo hecho con esa norma en el pasado es susceptible de revisar. Puede ser en el ámbito del derecho civil, en el ámbito del derecho penal, con mayor razón, por supuesto, más si es indubio pro reo, ¿no es cierto? En el ámbito laboral, más si tenemos el principio indubio pro operario. En la duda, se aplica el criterio más favorable. Pero esta situación es complicada en las sociedades como la nuestra, ¿no? Es complicada en tanto y en cuanto nuestra cultura siempre está en base a un derecho hacia el futuro,
no tenemos la costumbre ni la usanza de revisar situaciones jurídicas. Nos es difícil revisar. No tenemos una legislación ni una cultura jurídica predestinada a eso. Les pongo otro ejemplo. En el proceso de diciembre del año 2005, hace 20 años ya, cuando estaba en curso el proceso electoral, estaba de presidente Eduardo Rodríguez Belcén, ocurrió que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que dijo que tenía que hacerse una recomposición del órgano legislativo. Tenía que hacerse una recomposición de la Cámara de Diputados en base al último censo, que no se podía utilizar el censo del año 2000, del año 92, y se tenía que utilizar el censo del año 2002. Esa situación generó en pleno proceso electoral. Y el proceso electoral se vio en vilo, se vio en una situación complicada. ¿Qué planteamos desde la Facultad de Derecho? Ahí estaba ya un grupo de abogados importantes, donde estaba también nuestro rector. Planteamos el efecto. El efecto es el efecto ex nunc. No se revisa lo que se ha hecho con una norma contra la presumida constitucional. Si se convocó a una elección nacional con una forma de distribución de escaños uninominales, uninominales y plurinominales, una forma de asignación de escaños por departamento, y ya estaba en curso esa convocatoria, no se la podía mover mediante una sentencia. Fue un debate profundo y el debate finalmente se zanjó por una solución, diríamos, heroica, valiente, plausible del expresidente y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcén. Él se animó a redistribuir escaños por decreto, porque el Parlamento de ese entonces no lo iba a hacer. Era un Parlamento similar a este, pero Eduardo Rodríguez Belcén, basándose en el derecho internacional, basándose en la Convención Americana de Derechos Humanos, basándose en el Pacto de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, hizo una redistribución por decreto. ¿Quién lo enjuició? Lo enjuició hasta el día de hoy al doctor Rodríguez. ¿Quién lo ha molestado? Fue una decisión heroica de una autoridad valiente que tomó una determinación correcta en un momento complicado, ¿no? Podemos decir tan complicado como el que estamos viviendo 20 años después, ahora, próximos a vivir un escenario electoral. Pero es otro ejemplo de cómo siempre el bien social es el que debe finalmente cuidarse. En nuestro país no tenemos la cultura de la revisión de los hechos realizados, ¿no? No conozco yo que se haya actuado de esa manera. Pero obviamente tenemos también un manejo de la temporalidad bastante complicado, como en este caso que les he mencionado. Bien, doctor, si no hay más... Disculpe. Sí, adelante, Scarlett. ¿Cómo se plantea, en qué momento, o sea, tema de plazo, este efecto? Efecto extunc, como le digo, si se ha emitido una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, vamos a decir de que es una norma, imaginémonos un ejemplo de asignación de la herencia, digamos. Y se ha asignado judicialmente una herencia a personas que posiblemente después en criterio del Tribunal Constitucional no correspondían. Ahí se puede hacer la acción de reivindicación para recuperar ese dinero ante la misma autoridad jurisdiccional que haya concedido esa repartición de bienes. Se puede hacer una acción pauliana. Ustedes saben lo que es la acción pauliana o revocatoria. Está dentro del derecho civil, es una acción que viene desde el derecho romano. Se puede realizar una acción oblicua para recuperar un capital. Es decir, por la misma vía jurisdiccional que existe para la consolidación de un derecho en aplicación de una norma cuando se la presumía constitucional, se puede revertir esa situación. Y les pongo dos ejemplos de dos acciones que están en nuestra legislación.
Ustedes conocen, se deben acordar. La acción pauliana revocatoria es para lograr que un patrimonio salido del deudor vuelva a patrimonio del deudor para que pueda. Esa es una acción, está en la legislación boliviana, vinculada de un tema de deudas patrimoniales. Esa misma acción, si tuviéramos el efecto Extung, se podría hacer para retrotraer al estado actual de cosas. Comprendo el Centro Scarlett, es muy bueno, pero obviamente, y entiendo, no lo conocemos en Bolivia, porque en Bolivia las normas son constitucionales en tanto no se establezca lo contrario. Vamos a suponer de que, y hay cosas que pueden ser revisables y hay cosas que no son revisables, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tuviéramos el efecto Stunk y que se establezca que, qué sé yo, que lo que se ha establecido, ¿no? Que el presidente del Estado solamente puede ser electo por una sola vez de manera continua o discontinua, ¿no? Lo que finalmente se ha aprobado. ¿Qué haríamos si tuviéramos un presidente que ha sido elegido más de una vez de manera continua o discontinua? Si ya ha cursado su periodo constitucional, vamos a suponer su tercer periodo constitucional. No ha sido el caso, pero vamos a suponer que ha habido un tercer periodo constitucional. ¿Qué hacemos con ese tercer periodo constitucional? No podemos subirnos una máquina del tiempo y volver al pasado, ¿no? Hay cosas que pueden ser retrotraíbles, y hay cosas que no pueden ser retrotraíbles. El mismo ejemplo de la aplicación de la pena de muerte. No le vamos a devolver la vida a nadie, ¿no? Nadie, no ha habido poder en el universo que haya mostrado esa posibilidad, ¿no? Solo nuestra fe católica nos dice que un día vamos a resucitar los muertos, pero eso no lo ha visto nadie, ¿no? Yo no conozco a ningún muerto que haya resucitado. Hay cosas que son posibles y hay cosas que no son posibles. Y ahí se abre un mundo del derecho. Pero ustedes como científicos del derecho tienen que saber que estas son corrientes que hacen al corazón del sistema de control constitucional concentrado en el mundo. Vamos a volver seguramente en la parte procesal sobre esto, ¿no? Si no hay más, pasamos. Los dos efectos del control concentrado de constitucionalidad. Efecto interpartes y efecto Jerga-Holmes. El fallo que se emite en una sentencia constitucional que no sea abstracto, porque el fallo abstracto siempre ha de tener una determinación obligatoria Jerga-Holmes para todos, ha de excluir del ordenamiento jurídico una norma, por eso se llama al Tribunal Constitucional como legislador negativo, ha de generar un cambio sustancial, ha de generar una transformación sustancial y profunda. Obviamente, si no estamos hablando de una acción abstracta y estamos hablando de hechos concretos dentro del control constitucional, ustedes saben, hay infinidad de procedimientos, la acción concreta de inconstitucionalidad, el recurso directo de nulidad, la revisión de las acciones de amparo, libertad, protección de datos, cumplimiento, acción popular, el recurso contra cargas públicas, los recursos contra conflictos de competencia, los recursos contra resoluciones del órgano legislativo, es decir, es un bagaje gigante, enorme que está en el Código Procesal Constitucional, que está en el sistema, además de las atribuciones que establece el artículo 200, si no me equivoco, sí, 201 de la Constitución. Obviamente estamos hablando de una serie de procesos constitucionales que terminan con una sentencia. Estos procesos, con excepción de los abstractos que siempre tienen efecto erga Holmes, tienen un doble sentido. Cuando versan en hechos concretos, el efecto interpartes es el efecto entre las partes que han solicitado la tutela constitucional. Pero el efecto erga Holmes es el efecto de las razones de la decisión. Es decir, ¿cuáles han sido los criterios que el Tribunal Constitucional ha vertido para, quiero confirmar una, 202, perdón, ni 200 ni 201, es 202. Ahí están en un total de 12 funciones las potestades les pido perdón, no era 200 ni 201, era 202, del Tribunal Constitucional Plurinacional.
regresando, les decía, cuando se toma una determinación en una sentencia vinculada a una tutela, en la gran mayoría de estos procedimientos, cuando no estamos hablando del procedimiento abstracto, que es la acción por excelencia, la acción, diremos, de derecho público, también llamado recurso directo o abstracto, funcionalidad se llamaba antes. Cuando no se trata de este recurso pristino y se trata de la generalidad de las acciones de tutela, que también tienen un efecto importante porque obviamente uniformizan jurisprudencia y tienen un efecto vinculante en general dentro de una lógica de armonización de la visión, de la interpretación, de la concepción que se tenga de la Constitución. El efecto interpartes es el efecto que se dicta entre las dos partes, la decisión final, el por tanto, ¿no es cierto? Pero el efecto Jerga-Holmes, el efecto que tiene carácter obligatorio, no es la resolución, sino es la ratio decidente. La ratio decidente son las razones de la determinación. Son los criterios esgrimidos en su función interpretativa por el Tribunal Constitucional. Son los análisis que ha hecho desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista de principios, de valores, las técnicas que ha utilizado para llegar a conclusiones, la forma que ha tenido el Tribunal Constitucional para desgranar la verdad, la esencia, la naturaleza, la puridad misma de un concepto constitucional. Y eso es lo vinculante. Ese es el valor vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional. Nosotros, doctores, tenemos la mala costumbre, tenemos la formación romano-germánica de creer que todo es norma, ¿no? Yo veo incluso a jueces, bueno, los veía antes, ahora ya no, felizmente, gracias a Dios, ya no los veo, pero veía hace muchos años cuando yo ejercía el derecho. Había una sentencia, la 1054, me acuerdo, del Tribunal Constitucional, una sentencia importante que estableció que nadie puede ser imputado sin que haya prestado una declaración. Es una sentencia que tenía un gran valor y que tuvo mucho que ver con la aplicación de la Ley 1970, el Código de Procedimiento Penal. Los jueces la mencionaban como si fuera una norma, decían en base a tal artículo del Código Penal, tal artículo de la Ley 1970, el Código de Procedimiento Penal, y la Ley 1050, y la sentencia constitucional 1054 del antiguo Tribunal Constitucional. La 1054 ha debido ser entre Perico Pérez y Pablo Pérez, entre dos personas X, pero se inmortalizó. Esa no es una forma correcta, no es una norma. La sentencia constitucional tiene razones de su decisión, y esas razones de su decisión varían de caso a caso. Y una buena labor jurisdiccional debería ser una discreción de ver en qué casos se puede aplicar ese criterio constitucional disgregado, encontrado, desarrollado por el Tribunal Constitucional y en qué casos no procede. Pero no es tomar a la sentencia constitucional como si fuera una norma más. Y más allá de la ratio decidente existe el obiter dicta. El obiter dicta, doctores, doctoras, son las explicaciones adicionales que se tienen que hacer. Son las explicaciones marginales para darle un carácter amable a la lectura de una sentencia, para hacerle entendible una sentencia. Es muy diferente de las razones de la decisión. Las razones de la decisión están vinculadas al hecho juzgado. Coloquial se ha de explicar una sentencia. Una sentencia que habla sobre un tema, no el Tribunal Constitucional meterse en otro tema. Lamentablemente, tenemos casos de esa naturaleza. Pero eso es puede hablar de otros temas a la lista, pero no pueden, ¿no es cierto?, incluir otros temas o cambiar la naturaleza, la esencia de esa resolución. Una forma de actuar del Tribunal Constitucional o del órgano de control constitucional, el Tribunal de Garantías, como lo quieran llamar ustedes, la Sala Constitucional, como se llama en Costa Rica,
un actuar repetido, ¿no es cierto? Un actuar constante, un actuar coherente, racional, lleva pues a lo que se crea o lo que se conoce como una línea jurisprudencial. Los fallos reiterativos con un mismo criterio, que no es necesario mencionarlos, ¿no es cierto?, una y otra vez, basta citar la sentencia constitucional, que han partido por lo general de una sentencia, que la doctrina les llama las sentencias hito, donde finalmente el Tribunal Constitucional dice, voy a analizar este tema, como hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agarra dentro de las propuestas que le hace la Comisión Interamericana determinados temas. ¿Para qué? Para resolver el problema entre A y B, dos casos de dos partes, de personas que han sufrido violación de derecho y que han llegado hasta San José de Costa Rica, a la Corte Interamericana, pero sobre todo para desarrollar una línea jurisprudencial. Eso hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso debería ser un tribunal constitucional. En este caso yo voy a analizar este tema que está en conflicto y lo voy a resolver con doctrina, con jurisdicción, con análisis principista, con análisis axiológico, con métodos, con técnicas, con enfoques. Voy a sacar una primera sentencia que va a señalar el camino por donde voy a avanzar en este tema, el camino hacia dónde voy a ir en este tema. Y esa sentencia ha de, en el tiempo, perdurar, porque han de haber casos similares, no idénticos, pero similares, que la van a nombrar. Y ahí surgen las sentencias hito, que son las sentencias que marcan el comienzo de una línea jurisprudencial, de una forma de razonamiento. Son lo que también se llaman las sentencias fundantes. Las sentencias que crean una línea jurisprudencial que puede ser mantenida en el tiempo o puede transformarse en el tiempo. Nadie ha dicho que los constitucionales no tengan la posibilidad de cambiar su línea jurisprudencial. Si la sociedad cambia, si la realidad cambia, pueden ellos cambiar su línea jurisprudencial, pero fundadamente, motivadamente. El ejemplo que hemos visto en la Corte Suprema de Illinois cambió de blanco a negro, de A a B, de día a la noche, su línea jurisprudencial. Pero lo hizo justo a los principios y valores que alimentan una nueva visión del Estado, una nueva visión de la sociedad, una nueva construcción de principios y valores que ha de generar una transformación en la forma de concebir el derecho. Pero obviamente eso no quiere decir que en un caso voy a tomar una línea jurisprudencial, en otro voy a tomar otra línea jurisprudencial y cuando no me convenga o cuando me convengan mis intereses, voy a regresar a la línea jurisprudencial anterior. Eso no se puede hacer. Es como en el caso de la Corte de Illinois, después de haber establecido que es un derecho que dos personas del mismo sexo realicen actividades o tengan relaciones en intimidad y aislamiento, ahora salir otro fallo y diría, no, volvemos al fallo anterior, volvemos al criterio anterior. La sociedad dialécticamente evoluciona, el derecho evoluciona, se construye, se desarrolla, no involuciona, no va hacia atrás. Y las líneas jurisprudenciales, las sentencias fundantes y la línea que surge de las sentencias fundantes pueden tener cambios, pueden tener ajustes, pero son limitados por la razón, limitados por el criterio, la sana crítica, ¿no? Esa es una situación fundamental, es una situación que debe ser analizada y todas las interpretaciones deben ser llevadas adelante en función de ese criterio, de esa situación. ¿Se dan cuenta, doctores, doctoras? ¿Consultas, aclaraciones? Muy bien. Los sistemas de control concentrado de constitucionalidad pueden ser, y aquí hay que los sistemas previos de control constitucional importan que
ley al control constitucional, sino va un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley no es todavía una ley, por lo tanto, no va a meritar una sentencia. Va a meritar un análisis a priori, está o no está de acuerdo con la Constitución. Y si está de acuerdo, ha de ameritar una declaración de constitucionalidad. Y si es contraria a la Constitución y tiene la totalidad o parte contraria a la Constitución, ha de meditar una sentencia, perdón, una declaración de inconstitucionalidad, no una sentencia. Ese criterio esgrimido por el Tribunal Constitucional es un criterio obligatorio para el órgano que realiza la consulta, sea el órgano ejecutivo, sea por lo general el órgano legislativo, a través de los procedimientos establecidos. Esto es lo que se denomina control previo de constitucionalidad, que en buen sentido podría ser el mejor sistema. ¿Para qué nos vamos a complicar con el efecto ex tunc, ex nunc? ¿Para qué vamos a llegar a todo eso si finalmente, en última instancia, vamos a tener que declarar inconstitucional una ley? ¿Por qué antes de que se ponga en vigencia la ley, por qué no nos damos la tarea de más bien consultar al Tribunal Constitucional y decirle, ¿puedo sacar esta ley? ¿Estaría bien que haga esta ley? ¿Por qué no ha cobrado carne? ¿Por qué no es la regla y la excepción el control previo de constitucionalidad? Porque, doctores, la labor legislativa, como vamos
aplicar las sentencias tanto a la primacía de la Constitución y su desarrollo hegemónico al interior de un Estado, ya dice mucho de su alto poder y de su función extraordinaria. Pero adicionalmente, y esta es una característica por naturaleza, tienen la función de precautelar la plena vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Hay diferentes formas de derechos. El concepto de derechos humanos es un concepto genérico. Los derechos humanos pueden ser derechos de la Constitución. Son una parte de los derechos humanos, los importantes que están en la Constitución. La relación que derecho, la relación entre especies en el continente. ¿Se dan cuenta? Los derechos humanos es el género, los derechos fundamentales es la especie más importante. Que son los derechos, además que tienen la cláusula abierta de derecho, que hace que cualquier actividad humana lícita, porque eso es lo que nos está diciendo, todo lo que no está prohibido está permitido, es ampliamente factivo al ciudadano, es ampliamente generoso al ciudadano. Esa parte tan importante que hace al desarrollo de la sociedad, gobernado de una sociedad, está en manos del Tribunal Constitucional. Por eso es que obviamente el gran problema de la ciencia jurídica en la actualidad, de la ciencia jurídica del derecho constitucional, se limita el poder del Tribunal Constitucional. ¿Quién controla al controlador de la Constitución?, dice el profesor Eduardo García de Enterría. Pero es una respuesta que todavía no se ha dado. A la boliviana sí se ha dado, podemos someter a juicio a todo el mundo, pero esa no es la solución. La solución son los mecanismos jurídicos, frenos, contrapesos. Pero bueno, les decía que así como la ciencia médica no ha encontrado la cura para el SIDA, o la ciencia aeroespacial no ha puesto todavía a un hombre en Marte, la ciencia del derecho constitucional todavía no ha encontrado la forma de controlar al controlador de la Constitución, de limitar el poder del Tribunal Constitucional. Porque en los hechos, a la luz de los enciclopedistas, es pues una transformación profunda. Dice el profesor Néstor Pedro Sagües, ¿qué potestad tienen 4 o 5 jueces o 10 jueces en el caso de España de decir qué está bien y qué está mal en la labor del cuerpo político que proviene de la soberanía popular? Ustedes sabían, por ejemplo, que en España, hace algunos años, hace unos 6 años, 7 años debe ser, sí, se ha emitido un fallo del Tribunal Constitucional sobre los estatutos autonómicos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Cataluña es una comunidad autónoma que siempre ha tenido conflictos con la centralidad española. Los catalanes tienen su idioma, tienen su capital, que para ellos es como Madrid, es Barcelona, y tienen un deseo casi independentista, ¿no? Igual que lo que pasa con los vascos al norte, ¿no? Los Pirineos. Ahí está el ETA, por ejemplo, ¿no? Eran grupos incluso terroristas separatistas que habían en el pasado. Ellos hicieron un estatuto de autonomía que les faculta la Constitución del 78. Es aprobado por las Cortes de Comunidad Autónoma de Cataluña. Fue a las Cortes españolas, fue aprobado el Congreso español, el Congreso de España, las Cortes. Y después fue al control constitucional. No, perdón. Fue primero, antes de ir al control constitucional, fue primero al referéndum. Cataluña votó con más de un 80% por sus estatutos. Pasó por las estaduales españolas, el Congreso estadual, el Congreso español, la voluntad del pueblo, y fue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dictó un fallo que es un fallo histórico, son 700 páginas.
No 700 páginas como nuestros fallos, ¿no ve? Que repiten y repiten y repiten la sentencia tantos y tantos y tantos, y al final el aporte es un parrafito. Son 700 hojas de una verdadera doctrina de lo que es el Estado autonómico. Y un desarrollo como nunca antes hecho de la Constitución pequeñita, la Constitución del 78. Y la nominación de jueces directos no va. La creación de un consejo de judicatura no va. La potestad de dictar no va. Ha cercenado, ha cortado. Una norma que había pasado por el pueblo, por las cortes, finalmente tuvo su forma final en base al molde que le dio el Tribunal Constitucional Español. Hasta el día de hoy es uno de los fallos más estudiados, más analizados. Es el poder de un tribunal constitucional. ¿Quién le da poder y quién le quita? Es un tema de debate, es un tema de análisis. Bolivia, en un momento se optó por fortalecer la jurisdicción constitucional. Y fortalecer la jurisdicción constitucional importaba reforzar esta segunda parte, este segundo eje de la labor del Tribunal Constitucional, cuál es la defensa de los derechos humanos. Y para eso se amplió con la creación de las salas constitucionales, que fue una de las reformas importantes, lamentablemente conocida ahora por el defecto. Las salas constitucionales son parte de la jurisdicción constitucional, aunque provienen de la justicia ordinaria. Y sí es una ingeniería constitucional para que comparta la jurisdicción constitucional una labor fundamental. La idea era que cuando una persona o con un grupo de personas o con el ciudadano común, el administrado, esa persona tenga un requerimiento urgente y necesite que se apliquen los principios de excepcionalidad, de inmediatez, de defensa de la vida, de defensa de los elementos fundamentales que hacen a la naturaleza humana, pueda ocurrir donde una sala. ¿Por qué una sala? ¿Por qué no un juez? Porque una sala son dos o tres. Estamos hablando de un ente colegiado, dos cabezas siempre piensan mejor que una, y que le resuelva su problema, y que le resuelva inmediatamente, que se cumpla el mandato de la Constitución en cuanto a los recursos constitucionales. En algo ayudó en un principio, se hizo un esfuerzo, pero en la actualidad, ustedes saben, hay hasta proyectos que tienen a anular las salas constitucionales. Hay un proyecto en el Senado, que pasará en el futuro, no sabemos. Obviamente, se las ha conocido por el defecto, no por el concepto. El concepto era sano, el concepto era darle al ciudadano un mecanismo, no darles a los políticos un mecanismo para coartar el derecho de interpelación del Parlamento, ni decir qué candidato va y qué candidato no va, que es por lo que se conocen ahora las salas constitucionales, ¿no es cierto? El defecto. El concepto es sano, el concepto es bueno. En sociedades controversiales como la nuestra, fortalecer una constitucional, pero obviamente una jurisdicción constitucional en el marco que dice la Constitución. No, uno de los, yo creo, de los errores más graves del Parlamento, pero también del gobierno, de no haberse tenido los mecanismos necesarios para ponerse fuerte, ha sido la prórroga, la autoprórroga de magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo. En el caso del Tribunal Constitucional, incluso una segunda, y de algunos del Tribunal Supremo, una segunda. Eso da institucionalidad, no es lo correcto, ¿no? Es preferible tener un Tribunal Constitucional disminuido con menos miembros, pero que sean electos por los procedimientos que establece la Constitución. Y obviamente las salas constitucionales deben tener espacio limitado en cuanto a sus atribuciones, pero como la doctrina en la humanidad en la actualidad no está encontrando la respuesta a cómo se limita el poder del Tribunal Constitucional, la humanidad no lo está haciendo, menos la vamos a hacer nosotros los bolivianos, ¿no? Consultas, aclaraciones, doctores, doctoras. Hacemos nuestra pausa. Don Iván, adelante. Profesor, tengo una consulta y bueno, tiene relación con lo que usted señalaba.
el poder que se le da ya a los tribunales constitucionales llega a ser una especie de suprapoder, superpoder. Citando al mismo profesor que usted señalaba, a Sagüez, indicaba que estos se desarrollan como un extrapoder, señalaba, y que esto ya es más habitual, de tener este tipo de extrapoderes con relación a los tribunales constitucionales. Y sé que me decía, uno decía que no había una fórmula a la fecha que pueda resolver cómo controlar a quien ejerce el control de constitucionalidad. Pero quizá ha habido algunos atisbos, algunas intenciones, profesor, de tratar de controlar al Tribunal Constitucional, no al nuestro en específico, sino quizá en Alemania, donde ha nacido. Sé que debo investigar eso, pero quizá usted, profesor, ha visto algo similar de tratar de controlar a este órgano. Las respuestas van en función a la legitimidad del órgano de control, ¿no? Muchas veces se ha dicho una de las posibilidades para controlar es la responsabilidad que tienen. Pero más que la responsabilidad y el ser pasibles a procesos y demás, que es algo que no es común y no es bueno, quizá lo mejor está, y la doctrina internacional está avanzando en eso, en vez de crear una nueva institución que se contraponga al constitucional, que le revise sus fallos al Tribunal Constitucional, está en buscar la legitimidad de un Tribunal Constitucional. Y el ejemplo es el Tribunal Constitucional español, ¿no es cierto? Ya ha bajado las tensiones a guerra de las Cortes, por ejemplo. Son términos que se utilizan en la legislación. Y ahí, obviamente, habían conflictos porque habían, de alguna manera, desmanes de los tribunales constitucionales. En la actualidad, la gran ley de tribunales constitucionales europeos hace que no se esté trabajando un mecanismo. Se lo va a encontrar, ¿no es cierto? Va a haber un mecanismo finalmente que se encuentre, pero por el momento lo que se apuesta es a la alta creencia y a la alta legitimidad. Nosotros lo recibimos y los aspectos más lindos y más emotivos que tuvimos. Y yo con el profesor Néstor Pedro Sagüez, yo he tenido el honor de ser varias veces de don Néstor Pedro, no solamente aquí, sino también en la República Argentina. Y él en su libro, este libro, Teoría de la Constitución, que tienen en la plataforma, decía en una edad antigua, nos decía, el gran problema de los tribunales constitucionales es que tiene mucho poder y nadie los ha elegido. No son electos por el voto popular. Pucha, que dije, profesor, hemos solucionado con su pregunta. Los bolivianos hemos sido capaces de crear ciencia, hemos encontrado una fórmula para legitimidad a los tribunales constitucionales. La forma de darles legitimidad es elegirlos por voto popular. Hemos hecho esto, y lo dije en una conferencia. Bueno, a estas alturas del partido no sé si le diría lo mismo a Sagüez, ya ha fallecido el año pasado, Néstor Pedro, pero ya no, ahí funciona y hay otros no. Hoy mismo que se está hablando de la necesidad de cambios constitucionales, hay algunos que apuntan a cambiar un sistema de elección. Ya el año 2016 hicimos una propuesta de mejorar el sistema de elección de autoridades del órgano judicial en general. Podía haber sido una respuesta, ¿no? Que tenga la legitimidad del voto, que los parlamentarios, así como tienen la legitimidad del voto, que son elegidos quienes son los legisladores positivos, los magistrados del Tribunal Constitucional también sean elegidos por el pueblo y que tengan esa misma legitimidad los legisladores negativos. Y fue una propuesta que yo les decía, la mandamos en Europa, en varios seminarios, diciendo, si esta fórmula boliviana funciona, así le llamamos la fórmula boliviana, varios países van a seguir el camino. Ha seguido un país, México, pero yo mismo
después de conocer varias contradicciones del sistema, lo pensaría dos veces antes de recomendarle a algún otro país para tomarlo. Y se los he dicho en un seminario con juristas mexicanos, ¿no? Ha sido una decisión para destrabar, para descongelar su sistema judicial, pero es una decisión que obviamente nos tiene que llevar a una reflexión. Hay sistemas que son mixtos, ¿no es cierto? Y quizá la solución sea un sistema mixto de elección de autoridades, que algunas autoridades las elige el Congreso de propuestas del Ejecutivo, otras el Ejecutivo de propuestas del Congreso, otras el mismo judicial. Se tiene que ser bastante innovador para no volver a los viejos males del pasado, porque obviamente habían situaciones cuestionables, pero tampoco reprisar lo que en la actualidad está ocurriendo. De cualquier manera, la apuesta no puede ser otra en la actualidad, ir por la legitimidad, ¿no? La legitimidad la dictan los fallos, ¿no? Que solamente se hace en el conocimiento de fallos, en el conocimiento de una labor constructiva, correcta, armónica, verdaderamente útil para los ciudadanos. ¿Está bien? Don Iván, doña Lidia Peramendi tiene la palabra. Licia. Buenas noches. Buenas noches. Si es amable en perder su camarita, por que la veamos. Sí, doctor. Doctor, en realidad, más o menos a una conclusión que llegaría después de la exposición es que el poder del Tribunal Constitucional está sobre la voluntad del pueblo, ¿no? Es decir, que en pleno siglo XXI estas autoridades meter a un pueblo. No, yo no llegaría a tal extremo, ¿no? No está sobre la autoridad del pueblo. No podríamos llegar a esa afirmación, pero obviamente, como el poder interpretativo que tienen de la Constitución es amplio, es posible que puedan incidir en algunos temas. Y el ejemplo, que ni siquiera es un ejemplo que surgió en el Tribunal Constitucional, sino en una sala constitucional, el ejemplo es el tema de la imposibilidad o de una serie de procedimientos previos que se colocó para llevar adelante los procesos de interpelación y censura en el órgano parlamentario, ¿no? La interpelación, ustedes que están estudiando ahora del Constitucional, es una institución inmensamente antigua, ¿no? Viene desde el derecho inglés. Tiene afluentes importantes de la Asamblea Nacional de Francia, la Constitución de 1799, la Constitución napoleónica. A nuestro país llegó el año 1878 en la Constitución vamos a ver mañana, en la Constitución de Hilarión Daza. Tenía una forma en la Constitución del 67 que era en las cámaras, pero que no importaba una efectividad objetiva, ¿no? Y en la Constitución, cuando se analizó el tema, se decidió llevarlo a la Asamblea y se decidió establecerlo en un mecanismo que necesita una mayoría calificada, con la mayoría de los 2/3, y que importe la remoción de un ministro. ¿Qué pasó? Ya en el gobierno de la señora Yanine Áñez, cuando se censuró un ministro, el ministro salió del gabinete un día y al día siguiente lo volvieron a colocar. Eso obviamente es contrario a la lógica, a la razón. Si uno está censurando un ministro, ese ministro no puede volver. Y se aprobó una ley y demás que no podía volver en un año. El derecho es lógica al fin y al cabo. Y tenemos que tener una cultura de aceptar la lógica. En la actualidad, un fallo de una sala constitucional de La Paz que dijo el pedimiento para la censura de un ministro tiene que ser tal. Y en los hechos ya se habló más de interpelación a los ministros. Una de las funciones más importantes que tiene el órgano legislativo, en los hechos no se cumplió. Y obviamente los parlamentarios, cercenados en su poder por una acción constitucional,
no aprobaron los créditos y le causaron mucho más daño al país inviabilizando los créditos. Ni uno ni el otro, ¿no? Era bueno que haya una potestad interpelativa, que los parlamentarios puedan interpelar, obviamente con razón, no sin razón, pero también cumpla su responsabilidad de aprobar los créditos que necesitaba la nación boliviana. Imagínense la crisis en la que estamos. Ni una ni otra cosa debía haber. Al fin y al cabo, quizá en el cambio de algunos ministros hubiera estado el cambio de algunas políticas que quizá hubieran sido beneficiosas para el actual gobierno, o para el gobierno de la señora Áñez, ¿no? Que duró solamente un año. Es decir, la interpretación siempre tiene que ser abierta a derechos, abierta a posibilidades de mejorar las cosas que nos dice la razón. Si hay un ministro que es censurado, no puede volver al día siguiente. Eso nos dice la lógica. Y un tribunal debe decirnos eso mismo. Pero decirle a que coopta los derechos del pueblo también es exagerado, ¿no? No es correcto mencionar. Pero obviamente cada órgano debe cumplir una función. Y los órganos jurisdiccionales son para la defensa de los derechos, son para la defensa de las personas, no son órganos de poder. No deben ser entendidos como órganos de poder. En el sistema de asignación de responsabilidades y funciones, cada órgano tiene su función. Y cada órgano debe cumplir su función. Ahora que estamos en un proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral tiene una serie de funciones. Tiene funciones específicas y tiene que cumplirlas y desarrollarlas. La Constitución dice de las elecciones, el poder de las Fuerzas Armadas y la policía pasa a manos del órgano electoral. Y esa es una función que ocurre en todos los países, ¿no? Pero cada órgano tiene que estar a la altura de esa responsabilidad, ¿no? Es el sistema de frenos y contrapesos que finalmente siempre existen. Doña Ilia, ¿es usted? ¿Lidia? Lidia Veramendi. No alcanza a ver su... Lidia Veramendi. Sí. Ya. Muy bien, doctores. ¿Les parece que hagamos nuestra pausa de unos 10 minutos y volvemos con la parte final de este tema, la interpretación constitucional? Y nos ponemos un poquito de acuerdo para mañana. ¿Ya? 10 minutos. Gracias, doctor.